te acusan de negacionista. A ver, primero yo puedo negar lo que se me dé la gana en una república liberal. Es decir, puedo negar un hecho histórico y se terminó. Y vos podés no tomarme en serio y también. A ver, pero acá hay una contradicción del Estado, porque el Estado acusa de negacionista al que no admite que hubo 30.000 desaparecidos. Pero el Estado te informa oficialmente, mediante la Secretaría de Derechos Humanos, que los desaparecidos durante el gobierno militar fueron 6.447. O sea que el primero que está negando la cifra de los 30.000 es el mismo Estado. Buenas noches a todos. Una vez más en Contrario Censo con alguna pequeña demora, una pequeña dificultad técnica que tuvimos para arrancar. Hoy vamos a tener un programa especial, lo habíamos anunciado un rato antes en las redes. Mañana es 24 de marzo, se celebra un nuevo aniversario de lo que fue el último golpe de Estado militar en Argentina. Y este último golpe de Estado tiene varias particularidades, no solo que es el último, sino que generó todo un impacto en la cultura política de las últimas décadas. En algunas cosas se está empezando a revertir, pero gran parte de lo que es el kirchnerismo empieza a construirse un relato ahí. Ahora Nicolás lo va seguramente a explicar mucho mejor, pero yo creo que muchas de las cosas que vivió Argentina en el kirchnerismo parte de una victimización de cierto sector de la política que en su momento participó de organizaciones guerrilleras, después se supo refugiar en ONGs y distintos tipos de participación ciudadana, y una vez en política terminó haciendo cosas muchísimo peores de las cuales se quejaban cuando eran oposición. Y tenemos hoy un invitado que para mí es un gusto, ya lo hemos tenido en otro programa, está con nosotros Nicolás Márquez, que es alguien que bueno, que además de que nos tenemos un aprecio mutuo, yo le tengo una gran admiración, porque cuando yo empezaba a curiosear en los temas políticos, en Argentina era imposible analizar estos temas como lo estamos haciendo nosotros ahora. Primero, porque no existían estos medios de comunicación, tenías que conformarte con lo que había en los medios masivos normales o tradicionales, y realmente era un poco así como lo que un poco es el género hoy. Era un tema que tenías que hablar en voz baja, era muy incorrecto políticamente hablar, ni siquiera de que los montoneros mataban gente, era imposible decir nada malo sobre el tema, y todos los libros que había en las librerías eran a favor de la versión de izquierda, en contra de los militares en sí. Hay un gran desprecio generado ahí hacia la cultura hasta la institución del ejército como tal, como accesorio de la policía. Tenemos una cultura antirrepresión, un desprecio por el uniformado que me parece un poco se incuba ahí después de ese gobierno militar. Y yo encuentro, buscando en Google, porque me había hartado y estaba podrido de ver lo mismo en la tele, empiezo a googlear posturas de derecha o posturas anti-izquierda, otra versión sobre los 70, y buscando, llego a un blog que me lleva a otro blog, que me lleva a un libro que lo tengo acá, pero lo vamos a compartir, a ver si se puede ver, que es La mentira oficial, que es uno de los primeros libros de Nicolás Márquez, fue un bestseller, que contaba un poco lo que yo exactamente estaba buscando en ese momento. Yo tenía unos 18, 19 años, que era otra versión de las cosas, para poder comparar, para poder entenderlo de otra manera. Y además, algo que siempre me gustó mucho de Nicolás, que tengo todos sus libros acá, es que tiene una manera muy fácil de escribir, muy simple. Él es un tipo que te lee 200 libros, te los procesa y te lo traduce en un solo libro con un lenguaje claro, agradable, divertido. Yo este libro lo devoré en 3 días porque me atrapó de una manera y era muy, muy sencillo leer, no me desgastaba la cabeza. Y bueno, después por Agustín tuve la suerte de conocerlo en persona, y de ahí formamos un vínculo bastante lindo y una amistad que todavía se mantiene. Así que lo voy a saludar a Nicolás Márquez. ¿Cómo estás, Nico? Bueno, muy contento de charlar con ustedes. Nos conocemos hace muchos años, hemos compartido unos cuantos asados. Hace mucho que no voy a Córdoba y ya me va a tocar. Y bueno, nada, charlar un rato. Este es un tema que... Tal cual. La idea, Nico, es que es algo suelto, distendido y charlando, recorriendo un poco. Yo nunca me despegué de los 70. Mira, acá tengo mi último libro. A ver, que para mí es la mejor versión de lo que yo pude haber escrito sobre los 70, la Guerra Civil Argentina, que se vende en Cúspide. Los otros no los quise reeditar, a pesar de que muchas veces me pidieron.
porque consideraba que era mucho más chico yo, que tenía mucho menos información, mucho menos documentación, mucho menos experiencia, menos formación para profundizar en algún análisis. Entonces digo, voy a hacer uno definitivo, más maduro, después de unos cuantos años. El primero, ese salió en el 2006, o sea que Y tiene, ya qué sé, 16 años. ¿cuánto? 16 años ya, mira cómo pasa el 16 tiempo. años, bueno, algo he cambiado, no en el enfoque central, pero sí en la manera de escribir, en la manera de documentar. Tengo mayores. Se escribió mucho después. A partir de eso me considero un poco el pionero, porque después aparecieron los libros de Reato, los libros del Tata Joffre, de otros revisionistas, los de Díaz Araujo, los de. Bueno, muchos escribió después revisando los 70, de donde ahí pude también yo nutrirme para esto, parándome en todo lo que yo había escrito antes, pero incorporando un montón de otras cosas que se fueron destapando con el tiempo. Así que, bueno, los 70 siempre vuelven, y yo, como fueron mis primeros 3 libros y fueron mis comienzos, tengo un apego ya marcado. Hay que escribir sobre muchos temas, pero es algo que me atraviesa. Ahora estuve dando charlas de acá, allá, también por canales de YouTube. Mañana me tengo que madrugar porque me entrevistan para una principal radio que se escucha en Corrientes y Chaco sobre el tema. O sea, no me puedo despegar. Y bueno, nada, me identifica y si por algo le dediqué tanto tiempo es porque más allá de la indignación que a uno le genera que te mientan de la manera descarada y maniquea en que lo hace el establishment político y el establishment periodístico. Más allá de eso, es una década que me gustó revisarla siempre. Nico, ¿vos notás que hoy es más fácil hablar de estos temas? El tema, por ejemplo, de los 70, derechos humanos y más, que hoy vos podés decir Carlotto es una delincuente sin mirar para atrás a ver si te tiran con algo. Yo noto acá hay un pequeño cambio de época. No, yo creo que no es más fácil institucionalmente. Por ejemplo, que María Eugenia Vidal diga, no, como lo dijo cuando fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que ella y el bloque de Cambiemos y el kirchnerismo instituyan una ley que obliga a decirle a todo funcionario público que hubo 30.000 desaparecidos, o que cuando Darío Lo Pérfido dijo no fueron 30.000, lo echaron de su cargo, que era director del Teatro Colono o secretario de Cultura del Gobierno de la Ciudad, no me acuerdo en ese momento qué era. Si vos decís algo, sos negacionista y cae el INADI y te hacen denuncias. O sea, yo creo que institucionalmente está todo muy cuadriculado, los colegios, las universidades, está todo mucho más condicionado que antes, porque son muchos años de armazón en donde, yo sé, no quiero polemizar con Germán y con Jerónimo, que ya hemos polemizado, pero venía un presidente extranjero y el propio Macri, no Kirchner o Cristina, iba a la Escuela Mecánica de la Armada a hacer toda una. O sea, hay una hegemonía tremenda, brutal, muy fuerte. Lo que pasa es que están las redes sociales. Entonces, en las redes sociales vos tenés hoy que el hashtag principal es no fueron 30.000. O sea, hay una rebelión. La facilidad te la da la tecnología, pero institucionalmente es más complicado. Fácticamente, tecnológicamente, es mucho más fácil. Ahí está. Nico, llévanos un poco, aprovechemos que hoy es 23 de marzo. Ni qué decir en las escuelas o las universidades tampoco. ¿Cómo, Jero? Que ni qué decir en la parte institucional tampoco, en los centros educativos, en las universidades, en las escuelas tampoco se puede cuestionar. Ni siquiera el número de 30.000. Pero te acusan de negacionista. A ver, primero yo puedo negar lo que se me dé la gana en una república liberal. Es decir, puedo negar un hecho histórico y se terminó. Y vos podés no tomarme en serio y también. A ver, pero acá hay una contradicción del Estado, porque el Estado acusa de negacionista al que no admite
que hubo 30.000 desaparecidos, pero el Estado te informa oficialmente, mediante la Secretaría de Derechos Humanos, que los desaparecidos durante el gobierno militar fueron 6.447. O sea que el primero que está negando la cifra de los 30.000 es el mismo Estado. Es decir, el Estado tiene un problema. Te quiere imponer una mentira, pero al mismo tiempo, y esto surgió porque Darío Lo Pérfido le hizo un juicio al Estado, un juicio administrativo, no sé muy bien, donde la Secretaría de Derechos Humanos se vio obligada por un juez a exhibir los listados de desaparecidos. Bueno, esa fue la cantidad. Cantidad que ha sido cuestionada por otro revisionista, José D'Angelo, en donde muestra que muchos que están en esos listados incluso tienen cuentas de Facebook y tienen su vida normal. Muchos de ellos. Otros fueron asesinados por organizaciones guerrilleras, o sea, no son víctimas de ningún terrorismo de Estado, o sea, bueno, un montón de circunstancias anómalas que nos confirman que aún esa cifra, que es 5 veces menor al mito de los 30.000, tampoco se corresponde con la verdad porque tiene muchos desfasajes, muchas desprolijidades, muchos errores y muchos casos que no deberían estar incluidos en esos listados. Nico, te decía hace un momento justo, nos entretuvimos un poquito más en este tema actual, pero yo quería para arrancar, ir en un orden cronológico, viajar un poquito para atrás, al 23 de marzo del 76, ¿a dónde estaba la Argentina? Porque creo que hay que empezar, y sobre todo los más jóvenes, los que no vivimos esa época y los que vienen más chicos que nosotros, entender de dónde se partió, por qué hubo un golpe de Estado en realidad, qué situación vive la Argentina. Prácticamente todos, salvo el que le hacen a Arturo Illia, me parece que todos los golpes militares vinieron en épocas en las que el país estaba destrozado y la misma sociedad un poco dice, che, que venga alguien a poner orden porque nosotros como sociedad democrática no estamos pudiendo lograrlo. Y el último golpe militar no escapa a eso, al contrario, te diría que vos en tu libro tenés algunos datos interesantes que seguro lo podés refrescar, de la cantidad de atentados por día que había, de que a cualquiera lo podían matar en la calle si se cruzaba justo en un tiroteo, de que a un gerente de una fábrica lo podían secuestrar para pedir un rescate y capaz que lo liquidaban o no. Bueno, ni hablar asaltos a comandos militares para robar armas. Bueno, te doy el pie, has escrito un libro que mostraba recién describiendo un poco lo que era una verdadera guerra civil. No sé si querés contarnos un poco cómo era el 23 de marzo del 76. Mirá, ya había habido 2 reacciones de parte del gobierno democrático democrático porque ganó elecciones. Ahora después podemos discutir si el ejercicio de ese gobierno estaba dentro del Estado de Derecho. Yo sostengo enfáticamente que no. El gobierno de Isabel Perón y de López Rega era un mamarracho, de gangsteril, mafioso, donde había crimen político permanente. Bueno, el país estaba, a mi juicio, en guerra civil y había 3 actores muy importantes. Por un lado, el ERP, que llegó a tener, según el libro de un ex miembro del ERP, doctor en historia, que hizo un libro sobre la historia del ERP, Pablo Pozzi, el mejor libro que leí sobre el ERP. Yo escribí un libro sobre el ERP en el 2008, o sea que leí toda la bibliografía que había sobre el ERP. Después, si se publicaron algunos otros libros, no me enteré, pero hasta ese momento leí todo. Ese es el mejor. Incluso tiene la plantilla exacta de cuántos miembros tuvo el ERP y llegó a tener 7.200 integrantes. Además de los apoyos y simpatizantes y gente que movilizaban y arrastraban porque hacían actos en estadios, de una impunidad total. Y gran parte de esos integrantes, según el libro de María Sioane, son unos 500, estaban internados en la selva de Tucumán porque armada de los cuarteles, que suban al monte tucumano, darles pelea en un terreno selvático donde ellos les daban un juego muy distinto, para lo cual un militar está preparado. Un militar no está preparado para pelear con guerrilleros, está preparado para una guerra convencional que tiene otro tipo de características. Esto era arrastrarlos a un terreno donde los militares se sentían incómodos y donde ellos sí se habían preparado para
dar golpes de efecto, emboscadas, bueno, toda una serie de combates que están descritos acá en este mismo libro, cómo era la metodología. El gobierno argentino en el 75 había lanzado el operativo Independencia, que era una orden militar dada a las Fuerzas Armadas para intervenir en operaciones de combate con el objetivo de aniquilar el accionar de los elementos subversivos. Pero un año antes ya habían lanzado otra reacción que era ilegal, que era crear grupos paramilitares, lo que se conoció como la AAA, para dar pelea contra la guerrilla, pero no alcanzaban con la AAA. Y la AAA la manejaba el hombre fuerte de ese gobierno, que era López Rega, que era la mano derecha de Perón, y que cuando muere Perón, nos deja como vicepresidente Isabel Perón, una mujer no preparada, no capacitada, no profesional, no politizada, que era la mujer de Perón, pero y no precisamente de académica. No me interesa. Lo que quiero decir es, no era una persona preparada para conducir un país, y mucho menos un país en guerra civil. Solamente hablé del ERP. Montoneros, como mínimo en cantidad de combatientes, duplicaba el ERP. Como mínimo. Y se vestían de civil, operaban en ámbitos urbanos, tenían una estructura celular, se dedicaban al crimen político, se dedicaban al terrorismo urbano. En cambio, el ERP fundamentalmente se dedicaba a atacar a las Fuerzas Armadas o tratando de llevarlos al monte o en su propio terreno, porque los grandes ataques a unidades militares, concretamente hubo 7 ataques a unidades militares, los hizo el ERP. Uno solo hizo Montoneros, famoso, que fue un ataque a unidad militar en Formosa en octubre del 75. Pero después, Montoneros más que guerrilla era terrorismo. Entre mayo del 73 y marzo del 76, es decir, en todo el periodo democrático, hubo unos 7.000 atentados, 1.386 homicidios de parte de la guerrilla, y ni un solo guerrillero preso. Porque los guerrilleros que habían estado presos por los delitos subversivos cometidos entre el 70 y el 73, durante un gobierno de facto, fueron juzgados conforme a derecho. Cada guerrillero tenía su abogado, un fiscal que acusaba, un tribunal, por lo que se conoció como la Cámara Federal Penal, que fue creada durante el gobierno de Lanusse para juzgar con la ley en la mano al terrorismo. Entonces, cuando vuelve la democracia, primero viene Héctor Cámpora, que gobierna 49 días, porque Perón tenía algunas trabas legales como para ser presidente, pero se le levanta la proscripción al peronismo y se pone a Cámpora. ¿Cámpora qué hace? Indulta a prácticamente 2.000 guerrilleros que estaban detenidos, de los cuales 371 ya tenían condena firme. Deroga del Código Penal 20 artículos del Código Penal que tipificaban delitos de terrorismo y deja sin efecto la Cámara Federal Penal, o sea, los 9 jueces quedan cesantes, los que integraban ese tribunal federal que juzgaba delitos de guerrilla y terrorismo. Esos 9 jueces, 8 tuvieron que marchar al exilio porque padecieron atentados y uno fue asesinado por la espalda, famoso caso del juez Quiroga. Los jueces no condenaban a los guerrilleros. Todo esto que estoy contando, en estos 3 años no había un solo guerrillero preso. Porque ¿qué juez va a condenar a un guerrillero? Me matan al día siguiente, me vuelan la casa, me pegan un tiro, me matan a mi hija. O sea, esa era el temor. Y la clase política le costaba trabajo meterse de lleno porque también tenían miedo ellos como consecuencia de que estaban amedrentados. Había un acoso de parte de la guerrilla para con toda la institucionalidad de la época. Por eso se decide combatirla ilegalmente con la AAA. Estos grupos paramilitares que llegaron a cometer, según un listado al que tuve acceso, que puede ser completo o no, 487 homicidios. Porque la AAA además
no solamente combatía a la guerrilla, también atacaba a los abogados de los guerrilleros. Bueno, en la AAA era una cosa más gangsteril, más de matones, más de, no, digamos, pero con eso no alcanzó y llaman a las Fuerzas Armadas a ingresar en operaciones de combate. Como no alcanzó tampoco eso, porque el objetivo era controlar la provincia de Tucumán, que era era una guerra aparte, 10 meses después, en octubre, se lanza otro decreto que ordenaba aniquilar el accionar de los elementos subversivos. Eran órdenes militares, o sea, que tienen que interpretarse conforme el reglamento de terminología castrense. ¿Qué significa aniquilar? La palabra famosa escrita en esos decretos, que fue tan discutida. Aniquilar significa, conforme el reglamento de terminología castrense, la eliminación física y o moral del enemigo. Y ahí aparece el fenómeno de los desaparecidos, que no los inventa el gobierno militar, los hereda el gobierno militar. En todo caso, podemos imputarle al gobierno militar el haber continuado con la metodología heredada. Pero no, conste que no la crearon ellos. Ya había 908 desaparecidos antes. Entonces, esto de poner un feriado, el Día de la Memoria, 24 de marzo, entre otras cosas, sirve para tapar todo lo que ocurrió antes y empezar a contar todo a partir de una fecha concreta. Inclusive el canalla y miserable de Raúl Alfonsín, cuando sanciona el decreto para crear la CONADEP, que fue la comisión encargada de investigar violaciones a los derechos humanos cometidas a partir del 24 de marzo. Porque Raúl Alfonsín, por cobardía, por ideología, por un pacto con la partidocracia, no quería comprometer al peronismo por lo que había hecho antes, es decir, por las desapariciones anteriores y por todo lo que significó la AAA. Y eso, Nico, además, no incluía la investigación de los delitos cometidos por la guerrilla y el terrorismo. O sea, el primero en empezar a distorsionar la historia fue Alfonsín. Nico, es muy importante remarcar la implicancia que tuvo el PJ en lo que fueron tanto la formación de la CONADEP como posteriormente los juicios a las juntas, etcétera, como un grupo de presión que no quería saber nada con esto. Incluso hasta el candidato presidencial para 1983 por el PJ fue Italo Luder, que fue presidente interino que le sucedió a Isabel cuando, bueno, pide esa licencia, etcétera. Bueno, es que precisamente el peronismo, Alfonsín acusó, incluso en campaña electoral, de un pacto entre el PJ y el gobierno militar. El pacto consistía en, bueno, no nos metemos con ustedes, borrón y cuenta nueva. Vignone, que fue el último presidente de facto, dio una ley de amnistía, mal llamada de autoamnistía, porque la ley amnistiaba, es cierto, a los militares que pudieran haber cometido delitos en el combate contra la subversión, pero también amnistiaba a los guerrilleros. Entonces, la amnistía comprendió a la guerrilla, pero no comprendió a los miembros de las Fuerzas Armadas. O sea, lo que buscó Vignone es pacificar el país, salvo con los guerrilleros que estaban exiliados. Eso es lo que comprendía ese decreto ley, digamos, que instituyó el último presidente de facto. Que después Alfonsín avanza con los juicios contra los jefes militares y después se quería seguir en la cadena de mando. Y en plena época del gobierno democrático hubo rebelión militar, los famosos carapintadas, que la propaganda oficial quiso atribuirles que pretendieron hacer un golpe de Estado. Eso no es así. Lo que fue una azonada que pretendió decirle a Alfonsín, basta con la persecución. Alfonsín efectivamente retrocede y se dictan las famosas leyes de obediencia debida y punto final. Y después Menem termina la pacificación indultando militares y guerrilleros.
entre los indultados está Miguel Bonazo, Mario Firmenich, terroristas famosos. O sea que desde el punto de vista jurídico estaba todo solucionado. Después podemos discutir desde el punto de vista histórico. Ya había clara intencionalidad de malversar la historia y contarla del peor de los modos. Pero sí, esto claramente sufre una distorsión radical con el kirchnerismo. Pero ya previamente había, pero yo he visto, yo tengo bastante más años que ustedes, ahora en abril cumplo 47, yo he visto durante el gobierno de Alfonsín y durante el gobierno de Menem debates sobre la década del 70 entre posiciones encontradas y sectores que abiertamente defendían el golpe y la represión militar. Búsquenlos. Una vez subí un video que se viralizó muchísimo, donde estaba Stella de Carlotto, de Bonafini, Dante Gullo, terrorista famoso, y Vicente Massot. Vicente Massot abiertamente les dice, o sea, reconoce aberraciones que se pudieron haber cometido en el combate, pero dice, pero por suerte ganaron las Fuerzas Armadas y me felicito de no tener ni a Firmenich ni a todos estos asesinos en el poder. Y se los dice en la cara y no pasó nada. Esto responde de alguna manera a lo que me empezó preguntando hoy Germán, creo. Si hoy hay más libertad que antes. No, no hay más libertad que antes. Hay libertad en las redes, en el medio de comunicación es imposible. Si alguien dice algo como esto, padece un linchamiento mediático, además de que la justicia se le viene encima. Nico, vos sabés que yo me acuerdo perfectamente de ese video que compartiste, de hecho lo iba a traer a colación, porque yendo a la pregunta y a esto que mencionás vos, que hay un quiebre, nunca se busca la verdad, como bien explicaste, pero hay un quiebre a partir del kirchnerismo que obviamente le otorga muchísimo poder a estos personajes como Carlotto, Bonafini, etcétera, porque esa conversación que tiene Massot, donde les dice eso en la cara, es impensada unos años después, digamos, a partir de lo que es el relato oficial kirchnerista. Bueno, yo he visto muchos debates. Ahora bien, de todas maneras, si te fijás, ya había una gran desproporción, porque estaba Vicente Massot y en la mesa había 5 del lado a favor de la guerrilla, o madre de guerrilleros o guerrilleros excombatientes. O sea, yo he visto muchos debates porque soy más viejo que ustedes, pero ya te dabas cuenta que empezaba a haber dificultades. Bueno, ponemos una voz acá, ¿viste? Como para hacernos los plurales. En el programa de Mariano Grondona. Mariano Grondona, gran defensor del gobierno militar. Miren, ayer me estaba acordando con unos amigos de un artículo publicado por Mariano Grondona en pleno gobierno militar, que fíjense, se los digo como curiosidad, ¿no? El artículo se llamaba Ritmo y Sistema. Y decía Grondona que en los países civilizados hay un gobierno populista, un partido populista de distribución, de emisión monetaria, de gasto público y un partido conservador. Y entonces ahí va funcionando el esquema. Aparece el estado de bienestar y aparece el orden conservador que retira ese gasto, disciplina la economía y bueno, y así va funcionando como una soga que se va aflojando y tensando progresivamente con gobiernos bipartidistas que, bueno, van y así van funcionando los países. Decía, el problema de la Argentina es que es un bipopulismo, porque tanto el radicalismo como el peronismo son partidos populistas. Entonces, es necesario, para mantener el ritmo de los países del primer mundo, que vengan los militares periódicamente. Buenísimo. Búsquenlo porque por ahí en internet está Mariano Grondona, Ritmo y Sistema. Entonces, en el programa de Grondona, un hombre de derecha, conservador,
de tendencia liberal, que fue funcionario del gobierno de Onganía, que fue el que redactó el decreto que destituyó a Ilia, lo redactó el propio Grondona. En el programa de él ya había una desproporción culposa, en donde, bueno, le daba la voz a la derecha, pero bueno, a ver, hable él y después seguimos nosotros, entre nosotros con 5, repudiando el terrorismo de Estado, el genocidio, etcétera, etcétera, etcétera. Que es lo que se dice que fue. Hay otro, y que no fue. Hubo otro episodio en televisión también que es muy interesante, que se puede encontrar en YouTube, que fue una carta que lee Firmenich en el programa de Bernardo Neustadt, en que más o menos dice, bueno, en realidad fueron errores del pasado. El propio Firmenich hace una mea culpa, y Bernardo Neustadt, terminada la carta, le pega un reto en vivo en televisión. Y ahí tenés otro para el que le interese, digamos, revisar un poco el archivo audiovisual. Creo que lo buscas como carta Firmenich Neustadt y te aparece ese episodio. Bueno, sí, recuerdo, fue una carta que leyó Firmenich. Firmenich, yo leí su biografía, no, o sea, una biografía no autorizada. No. Hay muchas cosas que dice el jefe Máximo Montonero, donde él dice los desaparecidos eran montoneros. Habrá alguno que otro, textualmente, que no tenía nada que ver, pero el resto, la inmensa mayoría, inclusive yo leí la biografía escrita sobre Galimberti, en donde Galimberti, un cuadro montonero, dice: yo no voy a objetar la tortura, es una objeción imbécil. Nosotros no respetábamos los derechos humanos, ni ellos tampoco. Y peleábamos de igual a igual. ¿Qué íbamos a andar escandalizándonos en una guerra de esta magnitud en donde nosotros no portábamos armas a la vista, nos vestíamos de civil, hacíamos terrorismo urbano? ¿Tiene vamos a escandalizar por la tortura? Eso, y dice textualmente, lo tengo acá en el libro, por eso digo, me nutrí de muchas cosas que no estaban en mis anteriores libros. Es una objeción pelotuda. Textualmente lo dice. O sea que hay muchos cuadros y hay un reportaje que, si buscan Mario Firmenich, El Perro Verde era un programa de televisión de reportaje que hacía un periodista español, Jesús Quinteros, que está en internet. Toda esa tecnología no existía cuando yo escribí aquellos libros, por eso me sentí necesitado de hacer un libro definitivo con mucha mayor información, donde Firmenich dice que lo que acá hubo fue una guerra civil intermitente, lo que en la jerga militar se conoce como una guerra de baja intensidad, porque hay diferentes, yo no soy militar, no tengo formación castrense ni nada por el estilo, pero digamos que hay diferentes estamentos para definir una guerra, y esta fue considerada de baja intensidad, como son las guerras de guerrillas, en donde, bueno, tenés un ejército enfrente, y tienen una particularidad. A estas guerras se las conoce como guerras irregulares. Y si uno va a la etimología, ¿qué quiere decir irregular? Irregular quiere decir que no hay reglas. En Malvinas había reglas. Reglas que además no se cumplen, porque el hundimiento del Belgrano, del crucero General Belgrano, fue fuera de la zona de exclusión. Y Margaret Thatcher, y si ven la película de Thatcher, es buenísima, La Dama de Hierro, ella le pregunta a sus militares que la rodeaban y la asesoraban si era necesario cometer un crimen de guerra, es decir, hundir un barco fuera de la zona de exclusión, porque ese crucero podía hacernos peligrar el triunfo a nosotros. Sí, nos puede hacer peligrar el triunfo. Húndanlo. Y en el crucero General Belgrano murió 300 personas, más o menos la cantidad de muertos totales que murieron en Malvinas. O sea, aún en las guerras convencionales, las normas no se cumplen. Y en una guerra que se llama irregular, no hay reglas, como su nombre lo indica. Y donde no hay reglas, todo es exceso. No tengo ningún límite
que me limite. Entonces, bueno, efectivamente, en una guerra de esas características hubo desaparecidos, terrorismo, torturas, infanticidio, con los propios guerrilleros mataron niños, y hay muchos casos, incluso algunos emblemáticos. La Argentina vivió una guerra civil, y con grupos paramilitares como lo fue la AAA, con enfrentamientos armados en la selva, en las ciudades, con tortura. En este asunto te quiero llevar a un tema que también es polémico de los 70 y que es uno de los caballitos de batalla de la izquierda. Carlota existe por esto, que es el tema de los robos de bebés durante el proceso militar. Y yo sé que ese tema vos lo has estudiado en profundidad en tus libros, y estaría bueno que lo charlemos unos minutos para explicar o dar otra visión de las cosas, porque están inflados algunos números en algunos casos. Bueno, me gustaría ver tu versión. Bueno, primer punto. Ya en el año 85 se acusó a la Junta Militar de haber implementado un plan sistemático de robo de bebés. Vos sos abogado, así que lo que te voy a contar te va a escandalizar, a pesar de que la partidocracia, la chusma informativa no se escandaliza. El juicio de la Junta Militar, más allá de que puedan tener responsabilidades o no, yo no me meto en eso. Pero ¿cómo se hizo ese juicio? ¿Hubo una acusación fiscal? No. Por decreto de Alfonsín. Por decreto. Alfonsín ordenó que se enjuicie a Videla, fulano, sultano, mengano y se los condene. Lo dice el decreto, porque el decreto dice que son culpables y responsables de esto, lo de aquello. O sea, el decreto determina a quién hay que juzgar por delitos que ellos cometieron. O sea, el decreto los asume como algo confirmado, probado, etcétera, etcétera, y determina el decreto quiénes son los jueces que tienen que juzgarlos. O sea, violentando el principio de inocencia, de acusación fiscal válida, de los jueces naturales que son por sorteo. Ese es el juicio. Aún así, no los condenan por haber incluido un plan sistemático de robo. Pero como 25 años después el kirchnerismo reabre todo y empieza y remueve a 4 jueces de la Corte que habían declarado constitucionales las leyes de pacificación, etcétera, etcétera, empieza todo de cero y toda una casa de brujas con una justicia adicta, ideologizada y retrotrayendo leyes al pasado, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué dice el mito? Que hubo un plan sistemático. Que se robaron 500 niños. Yo, cuando hice este libro, le dedico también, actualizo todo. Me meto en la página de las abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, estos 500 niños robados ya son 130. Leí los 130 casos. Los 130 casos. Vos, el afán de abultar artificialmente, la cifra es insólito, desopilante, y lo pongo en el libro. Te pongo un ejemplo. 12 de esos casos, porque en cada caso explican abajo cómo fue la situación que se dio. En 12, para que te des una idea de cómo distorsionan, mienten, engañan, malinforman, está en la página de las abuelas. De esos 130 casos, por ejemplo, 12 fueron guerrilleras que, estando embarazadas, murieron en combate. Entonces ahí identifican 12 menores cuya identidad ha sido recuperada. Dicho sea de paso, estos sectores no creen que hay vida en la concepción, desde la concepción. Pero en este caso sí, acá los incluimos. Bueno, este es el nivel criteriológico. Ahora, efectivamente hubo algunos casos, que yo ahora no recuerdo la cifra exacta, pueden ser 10, 12, no recuerdo, debería buscarlos en el libro, no sistemáticos, no con órdenes superiores,
de que en un allanamiento había chicos en situación de desamparo y algún militar o algún policía se lo quedó para criarlo él. Eso, que constituye un delito, no tiene absolutamente, no se registra una sola orden militar que ordene, valga la redundancia, robar a un niño. Al contrario, había órdenes militares confirmadas en los juicios que decían cuál era la operatoria ante un menor en situación de desamparo. ¿Cuáles eran? Si se conocía rastro de la familia de origen, dejárselo a los abuelos, etc. Pero como los guerrilleros tenían nombre falso, pasaporte falso, se cambiaban mudaban de ciudad, etc., en ese caso, entregarlos al juez de minoridad de la jurisdicción en donde encontraron al niño. Y después el juez lo derivaba a la casa cuna. Y después venía Germán Truco y lo adoptaba. Y de repente, con un banco de datos, y el chico quiso conocer su identidad y se descubrió que el padre era Giordano, que se murió en Tucumán peleando. Bueno, correcto, se le recuperó la identidad, pero no hubo un robo. No, es fundamental un robo. Porque en la analogía eran los padres que exponían a los niños a esa situación en calidad de guerrilleros y terroristas con los niños a cuestas. Nico, y te agrego más, porque en la analogía que vos haces yo estaría preso, porque los padres que han adoptado a sus hijos en juzgados de menores, se les iniciaron causas penales y en muchos casos terminaron presos. Por adoptar... en muy pocos te diría. En muy pocos, porque salvo porque hubo algunos vecinos que se quedaron con algún niño, entonces ahí no hubo una adopción legal. En el grueso de los casos hubo adopciones legales, o sea, ¿qué culpa tiene el adoptante de la situación que se dio? Porque entregaron a las Fuerzas Armadas al juez, el juez lo manda a la casa cuna, de la casa cuna viene una persona que quiere adoptar un niño en desamparo. Entonces, efectivamente hubo algunos casos, pero muy, no conozco la cifra de los que han sido detenidos, pero son muy pocos. Y el papá de Donda, por ejemplo. Eso es mitológico, eso es parte... A ver, yo no estoy en desacuerdo con que una persona quiera conocer su identidad y quiénes fueron los padres. No estoy en desacuerdo con eso, pero no me manoseen la situación, no me metan en guerrilleras embarazadas y así sucesivamente un montón de situaciones que no se corresponden con el robo ni con un plan sistemático de robo llevado adelante deliberadamente por el gobierno de facto. Yo lo niego categóricamente, lo retruco y para tal fin fui a la fuente de las abuelas de Plaza de Mayo. Perfecto. Y está bueno compartir el dato, el que quiere entrar a la página, actualmente está publicado, lo van a encontrar ahí. Abuela, creo que la página es abuela de plazademayo.org. Y ahí, de Plaza de Mayo, mientras mirá qué profesional que es esto. Ahí salto. Vamos a la página y tenés, qué sé yo, hay que buscar el ítem que dice nietos recuperados. Y ahí está todo el listado. Caso resuelto, niños, bueno, acá hay que buscar el caso de nieto recuperado y tener los 130, y de esos 130, abajo de cada caso, de cada foto, algunos tienen foto, otros no, ahí tenés la explicación que ellos dan de cada caso en cuestión, que de la explicación misma surge la falsedad ideológica de decir que hubo un plan sistemático de robo de menores. Nico, una más hago yo y después dejo para los chicos el espacio para que pregunten, para no usar tanto tu tiempo tampoco.
A mí siempre me quedó buscando algo, Nico. ¿Por qué nosotros, esto es un poco más teórico, ¿no? ¿Por qué nosotros no pudimos tener un Pinochet? Vos que conocés un poco también la historia del proceso militar chileno. ¿Qué nos faltó? Porque Chile del proceso militar sale saneado económicamente, con otra cultura política, un sistema constitucional mucho más sano que el nuestro, 20, 30 años de continuidad, un modelo institucional, económico muy sólido, incluso bajo gobiernos de izquierda. Si nosotros tuvimos todo el poder, no había Congreso, la justicia dependía del Poder Ejecutivo, ¿qué nos faltó para hacer el proceso de reformas económicas que tuvieron los chilenos? Estoy metiéndome acá, me metí en el listado, sí. Y de hecho incluyen casos de 1975, no me acordaba de eso, o sea, que no corresponden al periodo de facto. Bueno, tu pregunta es muy interesante. Yo te la voy a resumir de la siguiente manera. Primer punto, Pinochet llega con una junta militar, hay ciertas internas, pero él se queda con el poder. Él es un dictador de verdad. Él manda, él ordena, él conduce, él dirige. El gobierno militar fue una junta pésimamente orquestada en donde cada fuerza manejaba el 33% de la administración pública. Y además tenían una comisión de asesoramiento legislativo, que era como una especie de congreso, o sea, eran los abogados, el cuerpo de abogados que preparaban las leyes, pero que cada 33% dependía de cada una de las fuerzas. Entonces, cada decisión que tenía que tomar Videla, por ejemplo, tenía que discutirla con Macera y con Agosti. Videla lo dice, incluso en el libro de Reato, donde hay un reportaje muy extenso, él dice, yo lo entrevisté y tengo la entrevista en mi página de internet, él dice, esto era lo contrario a una dictadura, porque una dictadura hay un dictador que manda y se terminó, en cambio esto era burocrático, etc. Primer punto. Segundo punto, Pinochet llevó adelante las reformas en dos plazos. Primero, durante 5 años hizo un saneamiento del Estado que estaba totalmente contaminado por burocracia, por personal que estaba de más, por ineficiencia de las empresas del Estado. Hizo todo un saneamiento. Y después de ese saneamiento, que duró 5 años, vino las privatizaciones. ¿Qué hicieron? Mejoraron las empresas para hacerlas más caras y después privatizarlas. Pero Pinochet tuvo 17 años. El proceso tuvo 7. Con un agregado, porque esto me lo contó Martínez de Oz. Yo quise hacer el saneamiento, que fue el plan que hizo Margaret Thatcher. 5 años saneamos las empresas, después las vendemos. Hacemos las reformas. Bueno, eso no se hace porque fue tan malo el gobierno militar, además de todas estas trabas burocráticas que tenían, que después Videla, digamos, cuando jura, él dice, yo quiero ser presidente, pero por 5 años. Después yo ya le dejo... ni siquiera llama a elecciones, o sea, pone a otro, le pasa el mando a Viola, Viola viene con su propio equipo económico, que creo que fue, en ese momento el ministro era Lorenzo Sigol, renuncia a Martínez de Oz, porque se va todo el equipo económico de la primera etapa del proceso, devalúa la moneda, era más estatista, más dirigista. En cambio, Pinochet era en la autoridad, influido por Milton Friedman, tuvo los 5 años de saneamiento con el ministro de Castro, y después el ministro Vigil, famoso, vino toda la etapa de privatizaciones y de modernización y de inversiones y de estabilidad monetaria. Y además, el gobierno militar se va por la puerta de servicio porque viene Galtieri y viene la guerra de Malvinas. Entonces el gobierno queda debilitado, desacreditado, habíamos perdido la guerra, la Marina, por internismos que tenía, porque era un gobierno, siempre era un gobierno tripartito, había internas permanentes. La Marina decide retirarse del gobierno, ya el gobierno queda gobernado por el ejército y la Fuerza Aérea. Renuncia Galtieri cuando pierde la guerra, viene Vignone y viene el aterrizaje, y los militares se van totalmente debilitados. Mala gestión administrativa, la guerra perdida, internismos entre ellos, y una
una descoordinación en el manejo de cómo se combatió la subversión. Sí, efectivamente se le ganó la guerra de manera contundente, pero no había coordinación entre lo que hacía la Marina y lo que hacía el Ejército y lo que hacía la Fuerza Aérea. Cada fuerza respondía a su comandante en jefe. No había la verdad que no fue un buen gobierno. Y además hubo 4 presidentes distintos, cada uno con un programa económico distinto, con la guerra de Malvinas encima, que fue lo que terminó de debilitarlos y desinflarlos. Pinochet se va con una constitución. Primero que Pinochet plebiscitó su gobierno 3 veces. En 1977 gana el plebiscito con el 70% de los votos. En 1980 propone una constitución que todavía rige, que ahora la están destrozando, pero que todavía rige. Gana el plebiscito constitucional, reforma una constitución impecable, hecha por juristas de primer nivel. Y la Constitución decía, tenía una norma, que 8 años después iba a haber un nuevo plebiscito para ver si se le renovaba el mandato a Pinochet o si se llamaba elecciones abiertas. En el último plebiscito, después de 17 años, comprensiblemente el desgaste natural y el cansancio de la gente, después de 17 años, perdió 55-45 y llamó elecciones. Y gana la centroizquierda, la coalición, la concertación, pero con un rumbo económico, con inversiones, con capitalismo, con leyes muy bien pensadas, con una constitución ejemplar, no tocan ese sistema, lo mantienen, lo conservan, y Chile, con el envión hacia la prosperidad que tenía, es continuado aún por gobiernos que detestaban a Pinochet, pero que reconocían todos los avances objetivos, la modernización, etcétera, y entonces continúan con ese proceso. Pinochet le dejó el camino allanado, ya Chile estaba caminando hacia el primer mundo. Jero, Eric, lo que pasa es que aparece un fenómeno que ahora está de moda y tiene que ver con el libro de Agustín Laje. Lo que no hizo Chile, como no hizo ninguno de los países de Occidente ni de América Latina, es una batalla cultural. Entonces, si bien este envión se mantuvo durante mucho tiempo, la satanización de Pinochet, la reivindicación de Allende, etcétera, etcétera, hacen que después el Partido Comunista, que gobernó con Allende, vuelva al poder después de 50 años con un energúmeno como Boric y con una reforma constitucional que se pudo haber evitado, manejada por feministas, terrorismo mapuche, todo bolchevique. Van a ser un desastre. El gran problema que va a tener Chile no es Boric. Boric puede ser un presidente malo, pero si está contenido por instituciones sólidas, será un mal presidente y bueno, después votamos a otro. El problema es que al reventar la Constitución se habilita esto para cualquier cosa. Por ejemplo, para arrastrar a Chile hacia una izquierda radical. La Constitución se lo va a habilitar, hoy no se lo permite. Jero, ¿vos querías preguntar algo recién? Sí, yo quería ver un aspecto que te consulto a vos, que sos un experto en el tema, que es saliéndome un poco de la Argentina y ver cómo pudo influenciar eso en la decisión. 1975-1976 fueron años de muchísimo miedo y de pánico para todo Occidente, porque significó los acuerdos de París, que significó prácticamente la rendición de los Estados Unidos en Vietnam, incluso acuerdo que posteriormente Vietnam del Norte termina violando impunemente todos. En el 76 es la caída de Saigón, en Camboya los Jemeres Rojos, cae Laos también, cae una gran parte del sureste asiático al comunismo. Es un triunfo directamente de la China comunista, que todavía no se, si bien fue unos 2-3 años después, no se pensaba que iba a dar ese giro con Deng Xiaoping. Fueron 2 años terribles para el ciudadano que valoraba su vida y su sociedad en libertad, de pensar que las formas en las que estaba avanzando el comunismo, y quizá eso también fue Vietnam fue una gran motivación para el ERP, sobre todo. Bueno, el ERP tenía 3 motivaciones. Una era
la guerrilla de Mao Zedong que triunfa en el 49, la guerrilla cubana que triunfa en el 59 y la guerra de Vietnam. Sobre la revolución cultural china, por decirlo de alguna manera, de Mao Zedong, yo no la estudié. Lo de la guerrilla en Cuba la estudié perfectamente. No ganó la guerrilla, no hubo combate, no hubo tal cosa, hubo una decisión política de sacar al presidente Fulgencio Batista, y no se conocía que Fidel Castro fuera comunista. Estados Unidos apoyó a Fidel Castro, inclusive, si ustedes buscan en YouTube Fidel Castro anticomunista, van a encontrar videos grabados por Fidel Castro en inglés. Fidel Castro hablaba inglés, grabados en la selva, incluso medio caseros los videos, pero que son dirigidos al mundo, donde dicen: nosotros no somos comunistas, somos demócratas, queremos sacar a estos tipos, a Fulgencio Batista concretamente, que es un militar desacreditado, desprestigiado, que había hecho un golpe de Estado en 1952, que después gana elecciones medio muy cuestionadas en el 54. Bueno, entonces no fue un triunfo de la guerrilla, eso fue un espejismo vendido al mundo, pero que no se sostiene, no se mantiene, y yo en mi libro sobre el Che Guevara me encargo de desmitificar todo eso absurdo. Eran 300 guerrilleros contra 50.000 soldados de Batista, o sea, era imposible, no había forma. Hubo algunos tiroteos. Si uno lee el diario del Che, los tiroteos que él arma fueron algunas escaramuzas episódicas, menores. Los militares no querían combatir, no había ninguna voluntad. Estados Unidos le puso fecha de vencimiento, apoyó a los guerrilleros, y los guerrilleros tomaron el poder y después se fueron hacia el comunismo. Bueno, sobre China no. Lo que sí puedo decir, porque sí estudié el fenómeno hace muchos años, cuando estudié terrorismo y contrainsurgencia en Estados Unidos, leí al respecto, pero los militares chinos, si mal no recuerdo, no, estaban en guerra con el Japón. Entonces los guerrilleros tenían como mucha facilidad, estaban muy ocupados en otra cosa. Pero respecto a lo que ocurrió en Vietnam, hay otro espejismo, el espejismo de que el Vietcong le gana al ejército norteamericano. Pero acá hay que ver dos cosas. Primero, el ejército norteamericano era una tropa de ocupación, o sea que la guerrilla contaba con todo el apoyo poblacional. Para que una guerrilla tenga éxito, necesita contar con el apoyo poblacional. Y claramente la población apoyaba a los propios, no a alguien que te habla en inglés, que es rubio, alto, apoyaba a su propio ejército irregular. Pero además había un ejército profesional, no estaba solamente el Vietcong, sino que Vietnam tenía su propio ejército, apoyado con las armas de Rusia y de China. Entonces, y murieron 1,5 millones de vietnamitas y 100.000 norteamericanos. Entonces, efectivamente, la guerra la pierde Estados Unidos, pero si uno va a las cifras, fue 15-1. Pero bueno, políticamente fue una derrota para Estados Unidos, una derrota político-militar. Pero no significó el avance del comunismo. Pero claro, pero la guerrilla contaba con el apoyo poblacional. El ERP no contaba con ningún apoyo poblacional. El ERP contaba con el desprecio poblacional. La población apoyó ¿a quién? Al general Bussi, que después lo consagra 20 años después gobernador. A ese extremo llegamos. Entonces, el propio campesinado y el azafrero y el azucarero, el laburante tucumano, apoyaba a su ejército, a estos tipos. De hecho, acá tengo una cita de Luis Mattini, que fue el sucesor de Santucho. Cuando matan a Santucho, que era el comandante en jefe del ERP, le sucede Luis Mattini. Luis Mattini cuenta: en Tucumán, durante 2 años de combate, no pudimos reclutar a un solo campesino. De hecho, yo que he leído sobre cómo se instrumentó toda la guerrilla en Tucumán, había un problema, que no tenían campesinos, y que entonces de repente yo soy un guerrillero, que soy de Rosario, me mandan a pelear a Tucumán y tengo que dormir en carpa, me morfan los mosquitos, no estoy acostumbrado, tengo que andar, el hábitat me es totalmente ajena, no tengo entrenamiento físico, era todo un problema. Entonces los guerrilleros del ERP
estaban, qué sé yo, 3 meses y lo sacaban y lo mandaban a la ciudad y mandaban a otro, y era un trauma, era un problema porque no estaban habituados. Y entonces, además, los tucumanos veían que los guerrilleros del ERP ni siquiera eran de Tucumán. O sea, aislamiento total. Una guerrilla sin apoyo popular no tiene capacidad para enfrentar un ejército profesional. En el caso de Vietnam, además de tener un ejército profesional, no solamente estaba el Vietcong, estaba Rusia, estaba China y estaba el apoyo unánime de toda la población que les escondía, que les daba toda la logística, alimentos, informaciones. O sea, efectivamente, Estados Unidos era una tropa de ocupación. Los guerrilleros del ERP estaban tan caseteados ideológicamente que a Buenos Aires le llamaban Saigón, una locura, y le llamaban al ejército argentino tropa de ocupación, cuando el ejército argentino no era la tropa de ocupación, era el ejército propio que el tucumano reconocía como tal, como algo que le pertenecía. Mira, te cierro todo lo que estás diciendo con un extracto de una conversación que tuvo Francisco Franco con Kennedy. Y Franco, en los inicios de los primeros envíos de asesores a Vietnam, le dice a Kennedy, ustedes van a perder esa guerra porque ustedes no terminan de entender de que mientras en Rusia o en Cuba la cuestión puede ser ideológica, en el sureste asiático el marxismo se confunde con nacionalismo y con una reivindicación sobre el imperialismo blanco. Entonces van a perder, porque no se les van a sumar solamente todos los marxistas, sino que se les van a sumar más que nada gente que odió a los franceses en su momento, a los japoneses, a los británicos, etc. Y por lo tanto van a terminar perdiendo. Eso se lo advirtió Franco a Kennedy antes de que Kennedy enviase, fue Lyndon Johnson el que termina enviando tropas, pero antes de que Kennedy inicie una escalada fuerte en el norte. No conocía esa anécdota, me parece muy ilustrativa, muy buena, la verdad que es para reflexionarlo sentidamente, no conocía la anécdota. Nico, Interesante. acá tengo una del público, preguntan sobre la noche de los lápices, no sé si querés, eso también es un capítulo interesante del mito setentista, no sé si querés referirte brevemente a ese tema. Lo trato en mi libro, perdón que le haga tanta propaganda. No, por favor, estamos para eso, adelante. Lo trato en el libro. Los propios protagonistas de La Noche de los Lápices repudian la película. Tengo acá los testimonios. Hay varios. Hay uno que para mí es paradigmático, porque de La Noche de los Lápices, si uno ve la película, hay dos protagonistas. Uno es Pablo Díaz. Pablo Díaz era guerrillero del ERP, miembro de la Juventud Guevarista, que era el brazo estudiantil del ERP, y después fue miembro, más andando los años, del MTP. Él sobrevivió a lo que se conoció como La Noche de los Lápices, del MTP, o sea, el ERP con otro nombre, que en el 89, bajo el mando de Gorrerán Merlo, intentó hacer un golpe de Estado al gobierno de Alfonsín y atacarlo en una unidad militar, matando 12 militares. Bueno, un episodio en pleno gobierno de Alfonsín. Ese es uno de los protagonistas. Pero hay un personaje central. Hay una chica, Claudia Falcone, la otra protagonista de la película, que la muestran ahí como una dirigente estudiantil que pedía por el boleto. Cuando el hermano, que era montonero, Jorge Falcone, mano derecha de Firmenich, dice, y esto lo saqué de un libro de Viviana Gorbato, donde hace toda una serie de reportajes. Y él dice, mi hermana no era una caperucita, mi hermana era una miliciana, participó de operaciones de combate, mi hermana, en la habitación de mi hermana guardábamos el arsenal de guerra de la UES. ¿Qué era la UES? Era el brazo secundario de montoneros, la Unión de Estudiantes Secundarios. Estaban armados y tenían entrenamiento militar y de combate. Él era la mano derecha de Firmenich, Jorge Falcone, lo pueden buscar. Entonces, donde él dice, La Noche de los Lápices es una farsa, es una estafa, nos muestra como perejiles, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Eso es una
un desvío total de la realidad de lo que se vivió, lo dice Jorge Falcone. Y después cito a un conocido guerrillero de Montoneros, que no participó particularmente de La Noche de los Lápices, pero dice, esta es la gran estafa de la década del 70, la película. Y eso lo dice Martín Caparrós. Mira vos. El intelectual de Fernández. Un tipo que ha escrito mucho, que ha escrito el libro La Voluntad, ha escrito mucho sobre los 70, pero dice, esa es la gran estafa, donde, ay, pobrecitos, estos chicos que quieren el boleto, eso es una mentira. Era una organización armada, era una orgánica, una estructura político-militar. Matábamos, secuestrábamos, metíamos bombas, hacíamos operaciones de inteligencia, operaciones de combate. La película es una estafa, es una mentira, lo dice Martín Caparrós. Nico, bueno, 1 hora y 5 de programa, se pasó volando, realmente para mí fue un gustazo. Hace mucho no refrescaba sobre estos temas, estaba leyendo tu libro hoy antes de empezar el programa y esta charla la verdad que me refrescó todo y mañana arranco el 24 realmente haciendo memoria, ¿no? Porque, impresionante el pantallazo que hemos dado en 1 hora de programa, cómo has resumido un montón de temas, incluso Eric me decía, che, lo mataste con la última, pero la verdad que la bajaste en 4 minutos, la bajaste de pecho y la metiste al ángulo, así que te agradecemos muchísimo, obviamente sabes el gusto que es para nosotros que estés acá, cómo se topó la gente con el programa, el hecho de que estés vos acá también como invitado estrella. Y bueno, espero que te hayas sentido cómodo y que te podamos tener en algún otro momento charlando de otro de tus temas de investigación, que son muchos encima. Así que más que agradecido. Bueno, yo les agradezco que hayan pensado en mí, porque la verdad que hay mucha gente que ha hecho grandes aportes sobre esto. Bueno, y que ustedes me hayan elegido para el programa de hoy. Así que muchas gracias, lo disfruté. Fue un placer volver a verlo. Ya nos veremos con un asado, con un buen asado. Nico. En el transcurso de este año va a pasar, me voy a pegar una escapada. Lo sumamos a Agustín, si es que está. Gracias por todo, chicos, los quiero mucho y gracias por acordarse de mí y tratarme siempre con tanto cariño y bueno, es un cariño mutuo, pero que ustedes siempre fomentan en mi persona y yo se los agradezco muchísimo. Muchas gracias a vos, Nico. Muy agradecido por tus palabras. Y bueno, Jero, Eric, el gusto de siempre. Gracias a los chicos que estuvieron acá con los comentarios. Tratamos de pasarlos a todos. Casi no me quedó ninguno afuera. Así que 1000 gracias a todos los que estuvieron hoy en la transmisión acompañándonos junto a Nicolás Márquez. Hablando de un tema que, bueno, mañana van a ver mucha información en la prensa tradicional y, bueno, un punto de vista alternativo, tener algo distinto que escuchar, nunca viene mal. Así que este video ya queda grabado inmediatamente en el canal. Los invito a todos a compartirla, darle me gusta al video y, bueno, a ver cómo pasamos lo más. Y lo bueno es que mañana hay tormenta. Por lo menos. Así que se va por circular. Me doy por tormenta eléctrica. Así que, bueno. Bueno, Córdoba, Mar del Plata no tengo la menor idea. Pero lo que queda claro es que esto es un feriado turístico. Ni hablar. A nadie le interesa, te diría más, hay una suerte de vos hablar con la gente y sotoboche te dice, pero yo me acuerdo. O sea, hay una suerte de hartazgo con la clase política y ese hartazgo llega, por añadidura, lleva a reivindicar cosas que no se dicen por televisión, pero que sí se dicen en las cafeterías o en el taxista o el almacenero, ¿no? Y el feriado se usa para tomar el fin de semana como un alargue, como cortar la semana. Tal cual así. Bueno, Nico, en serio, muchísimas gracias por este tiempo. Chicos, nos vemos ustedes la semana que viene en la próxima edición de Contrario Censo. Y bueno, un abrazo a la audiencia que nos hizo el aguante hoy con el programa. Abrazo a todos. Chicos. Gracias, Nico. Gracias. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista.
y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.